Bueno, cuando quieras empezamos entonces, ¿eh? Bueno, arrancamos. ¿Querés decir algo antes de arrancar? Y ya. Bueno, les damos las bienvenidas a todos y les agradecemos la participación de parte del Comité Científico del CASE. Hoy vamos a tener una charla sobre RCP. La va a dar Mario Paravecino, que es buzo del CASE y es enfermero recibido en la Universidad Nacional de la Mar del Plata. Así que cuando quieras, Mario, podés empezar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, antes que nada, al Comité Científico del CASE, a la gente de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas por confiarme este espacio. Yo vengo trabajando en la formación de la reanimación cardiopulmonar hace varios años. Creé y coordino un programa de capacitación municipal acá en el Partido General Pueyrredón, destinado a la formación comunitaria en RCP. Me ha tocado, resumiéndolo para que vayamos más al punto, en diferentes espacios también formar sobre esta temática. Hoy nos vamos a referir específicamente a la reanimación cardiopulmonar en una situación más que extraordinaria, que es vinculada a la actividad de buceo, ¿sí? El usuario de buceo, por decirlo de alguna manera, el buzo en general, es muy difícil de clasificar dentro de las categorías de formación de lo que se denomina la reanimación cardiopulmonar. Vamos a recordar que hay 3 niveles en función del nivel de formación que tenga el proveedor de reanimación cardiopulmonar. El más básico de reanimación, digamos, de este nivel, que es el nivel de comunidad, que se refiere a la reanimación cardiopulmonar solo con las manos. Un nivel intermedio, que se denomina soporte vital básico, ¿sí? Que se apunta principalmente a los primeros respondientes, pueden o no ser socorristas o rescatistas, ¿sí? Y un nivel más avanzado, que es la reanimación cardiopulmonar avanzada, que se deja para, ya sea técnicos en emergencias médicas, enfermeros o médicos, ¿sí? En buceo vamos a tratar de manejar, o sea, todo lo que vamos a charlar hoy no es invento mío, sino que está descrito en más de una bibliografía, que después vamos a charlar, los que quieran tener acceso a la misma, ¿sí? A trabajar como primeros respondientes en lo que se podría llegar a denominar un soporte vital básico con la consideración, ¿sí?, de lo que se denomina el apartado especial de el RCP por falta de oxígeno. Ahora vamos a ver por qué falta de oxígeno, ¿sí? Por qué el corazón se detiene por la falta de oxígeno. Bien, eso en cuanto a cómo podemos encasillar. Bien, cuando uno enseña RCP, los instructores, ya sea del ámbito que sea, por lo general se enseña la reanimación cardiopulmonar dirigida al paro cardiorrespiratorio secundario, o sea, cuando me refiero a secundario es porque se genera por una falla cardíaca, ¿sí? La denominada muerte súbita. Bien, por lo general, casi siempre, la gran mayoría de las formaciones en reanimación cardiopulmonar apuntan a esto, a la reanimación cardiopulmonar por muerte súbita o parada cardíaca. ¿Sí? Perdón, es lo mismo, pero para no caer estrictamente en la muerte súbita. O sea, un corazón que se detiene por una patología, por una falla estructural o por una falla sistémica. En el buceo, ¿sí?, si bien puede ocurrir muerte súbita, pero la gran mayoría de los paros cardíacos ocurren por falta de oxigenación, ¿sí? Y acá es donde nos ponen este apartado especial, ¿sí?, donde acá sí vamos a tener que tener entrenamiento en el manejo de la vía aérea. Bien, una situación que nos puede llegar se podría llegar a decir que es dentro de la reanimación cardiopulmonar el apartado más complejo, ¿sí?, que se tiene que entrenar mucho. Si bien toda la reanimación cardiopulmonar, ¿sí?, en su protocolo se tiene que entrenar, la parte de la vía aérea es la más compleja de manejar. Bien, y ahora nos encontramos por esta situación que nos está atravesando, que es la pandemia, en una situación muy particular, ¿bien?, que es enseñar RCP en tiempos de pandemia, ¿sí? Y eso nos exige determinadas medidas de seguridad, ¿sí?, particulares que antes no se tenían en cuenta, ¿sí? En todo esto hay varios grises, ¿sí?, porque es la primera experiencia a nivel mundial que nos ocurre de atravesar esta situación y tener que afrontar la emergencia, muchas emergencias,
nos agarran de imprevisto, y poder actuar de la manera más segura para el operador. Ustedes recordarán que en todo primer auxilio, y esto incluye la reanimación cardiopulmonar, siempre se tiene que tener en cuenta la seguridad de quien asiste, ¿sí? Eso está antes que nada, la seguridad de quien asiste a la emergencia. ¿Para qué? Para no tener, aparte de la víctima propiamente dicha, una segunda víctima que sería quien asiste. Bien. Eso en cuanto el tema COVID, ¿sí? Que es el que nos está atravesando en este momento. Después, que les había dicho que el corazón se detiene por falta de oxígeno, ¿sí? Se genera un fenómeno de hipoxia, falta de oxigenación que detiene el corazón. En la Argentina, todo lo que esté referido a la administración de oxígeno está restringido por la ley, ¿sí? Está delimitado por la ley, solamente para uso médico, por indicación médica, ¿sí? Nosotros, hay un sinfín de literatura que apoya el uso de oxígeno en la reanimación cardiopulmonar en ahogados. Bien, nosotros no vamos a entrar en detalle en cuanto a eso, porque en Argentina estamos restringidos, debido a que si uno no es un profesional médico, no debería administrar oxígeno medicinal. Bien, eso antes de arrancar todo, porque me van a preguntar seguramente el tema de la administración de oxígeno, que está detallado, las normas DAN, la Diamond Alert, perdón, no sé inglés, Diamond Alert Network, está descrito constantemente, incluso hay cursos específicos de proveedores de oxígeno en situaciones de buceo. Bien, hasta que esta situación, digamos, se actualice, en Argentina, por lo menos, no vamos a administrar oxígeno en situaciones de reanimación cardiopulmonar, por más que esté indicado y con un soporte científico bastante fuerte. Bien. Estas dos situaciones, ¿sí? Por un lado, el tema del COVID y por otro lado, el tema del oxígeno, por eso hago hincapié y lo nombro antes de entrar de lleno a esto, principalmente el tema del COVID nos exige, ¿sí? Nos exigen los diferentes clubes de buceo a tener que tener en nuestros botiquines, por decirlo de alguna manera, porque esto es parte del primer auxilio, nuestros botiquines de primeros auxilios, determinados elementos que se pueden que son, perdón, elementos de barrera que nos genera una seguridad en cuanto al peligro biológico de una posible contaminación por COVID. Bien. Entre los objetivos que vamos a plantear hoy, ¿sí? Primeramente, que conozcan cuáles son estos elementos, ¿sí? Cuáles son los elementos de seguridad mínimos, no vamos a llegar a cumplirlos todos, cuáles son los elementos de seguridad mínimos que tenemos que tener cada vez que vamos a bucear, ¿sí? Eso como primer objetivo. Y como segundo objetivo, generar una conciencia de prevención, ¿sí? Todos estos fenómenos está descrito que se pueden prevenir, ¿sí? A través de las medidas de seguridad, los debriefing que ocurren, que deberían existir en las actividades de buceo. Explicitar todas las medidas de seguridad, en especial cuando les toca bucear con alguien que tenga menos experiencia que uno, ¿sí? Esto es importantísimo. La importancia de generar protocolos de trabajo, protocolos de emergencia, o sea, ¿qué hacer cuando nos ocurre una emergencia de estas características? Alguien dentro de nuestro club, dentro de nuestra institución de buceo, se va a tener que hacer responsable de escribir estos protocolos de emergencia. Esto hace la diferencia en la emergencia entre la vida o la muerte de la persona, ¿sí? Improvisar en el momento, ¿sí? Siempre trae consecuencias lamentables. Bien. Y por supuesto, el entrenamiento, otro objetivo, que conozcan estas técnicas de reanimación cardiopulmonar. El Zoom nos limita en la cuestión práctica, que sería la otra pata, digamos, de esta formación. Desgraciadamente, es lo que nos tocó en esta situación de pandemia, pero es importante que, por lo menos, mantengamos desde los conceptos teóricos estos conocimientos. Bien. Yo voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Al final de la presentación, seguramente no, sin duda ahora les voy a pasar un PowerPoint donde vamos a hacer un pequeño repaso y como les decía Gonzalo, al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Mientras tanto, si se les ocurre una pregunta durante el momento, la van tipeando y después las vamos leyendo. Bien.
Importancia de asistir a un paro cardíaco secundario a un ahogamiento. Bien, tenemos en cuenta que el corazón, como todo órgano que compone nuestro organismo, para la redundancia, tal vez, se alimenta de oxígeno. Cuando empieza a haber oxígeno, hay hipoxia, hace falta oxígeno en las células, y no se llevan a cabo los procesos vitales. Al no llevarse a cabo los procesos propios de la célula, menos se van a poder llevar a cabo los procesos del órgano per se. ¿Okay? Como el paro cardíaco secundario a una falta de oxigenación, lo recomendado es proveer oxígeno cuanto antes. ¿Sí? Si nosotros nos manejamos con las guías previas a la pandemia, se recomendaba administrar oxígeno ya directamente antes de que se pueda, antes en el área húmeda, en el agua, ¿sí? Ya sea a través de un dispositivo que todos conocemos, como es la mascarilla de RCP tipo Pocket, ¿sí? O incluso tal vez a la respiración boca a boca. Se recomendaba 10 ventilaciones en el área húmeda, o sea, en el agua, ¿sí? Nosotros tenemos la suerte que en el buceo tenemos los chalecos compensadores, ¿sí? Si un compañero, yo noto que tiene algún problema, inflo el chaleco compensador de mi compañero y, o sea, con esto me garantizo la flotabilidad. Una vez que estamos en superficie, si yo detecto que la persona no responde de ninguna manera, debería administrar, ¿sí? 10 ventilaciones. Bien. Como les decía, nos está pasando que estamos atravesando por una situación de COVID, ¿sí? Entonces, las mascarillas Pocket, bien, se desaconsejan. Se desaconseja toda medida que me acerque a la vía aérea de la víctima, ¿sí? Toda medida que me acerque a la vía aérea de la víctima se desaconseja, entre ellos las mascarillas tipo Pocket, ¿bien? Entonces, esas primeras 10 ventilaciones que yo realizaría en el agua se estarían anulando para no exponer a la víctima, al asistente, perdón, ¿sí? Entonces, las primeras ventilaciones las estaría realizando en el área seca, que el área seca puede ser la playa, la costa o arriba de la embarcación. ¿Bien? Una vez que yo extraje a la víctima del área húmeda y la coloqué en el área seca, repito, soy reiterativo y verborrágico en algunas cuestiones a los fines de fijar el concepto, ¿sí? Es totalmente intencional, ¿sí? Una vez que retiré a la víctima del área seca, del área húmeda, la puse en el área seca, lo primero que tengo que hacer es administrar oxígeno, porque ese corazón se detuvo por falta de oxigenación, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿cómo le administro oxígeno? Si no me puedo acercar a la vía aérea, si no puedo utilizar la mascarilla tipo Pocket, ¿sí? Y si la ley no me apoya para administrar oxígeno medicinal, bueno, hay un elemento, ¿sí? Que se llama, que comúnmente se lo conoce como AMBU, AMBU es el nombre comercial, pero es un elemento, este dispositivo se llama bolsa, válvula, mascarilla, bolsa, válvula, mascarilla, o resumiéndolo en la jerga siempre se lo nombra como AMBU, ¿sí? Que tiene un sistema de reservorio. Bien. Repasamos. Saqué a la víctima del área húmeda, la puse en el área seca. Lo primero que hago es administrar 5 ventilaciones. ¿Sí? 5 ventilaciones. Administro oxígeno a través de este dispositivo, ¿sí? Este dispositivo usualmente se utiliza conectado a una fuente de oxígeno. Como la ley no nos permite, lo vamos a utilizar con el aire ambiente. Le vamos a estar administrando a presión positiva el 21% del oxígeno que está, ¿sí? Circulando en el aire. Bien, ¿cómo se utiliza este dispositivo? Como ven, tiene una mascarilla inflable, idéntica a las mascarillas tipo Pocket, que se pega a la anatomía, ¿sí? De la víctima. Bien. Y comprimiendo la bolsa, yo administro, ¿sí? Por presión positiva el aire a los pulmones, ¿sí? Los pulmones aproximadamente, dependiendo de la persona, pueden llegar a tener entre 500, 600 o como mucho 700 mililitros de volumen, ¿sí? Las bolsas de adultos tienen 1,5 litros. Entonces, yo no le voy a administrar 1,5 litros de aire, ¿sí? Le voy a administrar comprimiendo solo con una mano, ¿sí? Yo ahora lo voy a mostrar sobre el maniquí, de esta manera, ¿bien?
Se estima que comprimiendo con una sola mano se administra un volumen de 600 mililitros de aire, del aire que estaría acá, ¿sí? De esta manera, ¿sí? ¿Y cómo se coloca la mascarilla? Espero que se vea bien. La parte inflable sobre la anatomía de la víctima, ¿sí? Yo voy a sacar la mascarilla un segundo para que quiero que vean en detalle algo, que cómo se agarra la mascarilla. Acá está, a ver, no sé si se ve, la mascarilla. Mi dedo índice y pulgar comprime de esta manera, ¿sí? Y los dedos que me sobran, espero que se vea bien, sobre la parte ósea de la víctima, ¿sí? Sobre el maxilar inferior. Bien. El mentón. Interacciono. ¿Cómo? Sobre el mentón, digamos, lo agarrás por debajo del mentón. Sobre, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí, quedó claro, quedó claro. Bien. Y tiro ligeramente hacia atrás, ¿sí? Ligeramente hacia atrás. Saqué el resto del dispositivo solo para que se vea, ¿sí? Entonces, comprimo sobre la anatomía de la víctima y tracciono levemente hacia atrás. Esto, explicarlo por Zoom es complejo. Esto cuando se practica se resuelven muchas interrogantes, ¿sí? Pero bueno, por lo menos saben cómo se conecta el dispositivo, ahora lo voy a correr acá, y se administra el aire, ¿bien? ¿Cómo me doy cuenta si el aire está entrando a los pulmones? Tengo que ver, no se va a percibir en la cámara, un leve movimiento. Yo con que observe un leve movimiento de la caja torácica quiere decir que el aire está yendo a los pulmones, ¿sí? Cada vez que insuflo, entra el aire y luego suelto y permito que salga el aire de los pulmones, ¿sí? Repito, saco a la víctima del área húmeda, la pongo en el área seca y la administro siempre y cuando la persona esté inconsciente, importante, ¿sí? Y la administro 5 ventilaciones, ¿sí? ¿Por qué 5? Se habla de que las primeras 2 ventilaciones no llegan a ser efectivas porque puede que se encuentre con una columna de agua, o sea, aire, agua en los pulmones, líquido en los pulmones. Se habla de que recién las ventilaciones posteriores a las 2 primeras son las que hacen que llegue aire a los alvéolos y como consecuencia pueda llegar al torrente sanguíneo, ¿sí? Una vez que realicé esas 2 ventilaciones, evalúo a la víctima. Un elemento que no quiero dejar pasar, que hoy se está utilizando como mínimo a la hora de ventilar, son los filtros tipo EPA, ¿sí? Es lo más efectivo para el fenómeno de aerosolización. Cuando el filtro EPA va entre la válvula y la mascarilla, de esta manera. ¿Sí? Así todo, ¿sí? Utilizando el filtro EPA sigue siendo insuficiente para la protección de quien asiste. Bien, tengan en cuenta de que hoy en una emergencia, cuando uno está en un sistema prehospitalario o hospitalario, cual sea, se utiliza camisolín, doble guantes, barbijo N95, antiparra, ¿sí? Un montón de medidas de seguridad, ¿sí? Esto es lo más seguro que se puede operar a una víctima prehospitalaria en una actividad de buceo, ¿sí? Si yo estoy expuesto a una situación de estas, es probable hasta que una evaluación clínica pertinente lo demuestre que yo haya sido contagiado por COVID, ¿sí? Porque en el RCP, el aire exhalado por la víctima se produce un fenómeno que se denomina aerosolización, ¿sí? O sea, disminuye el micrones de las gotitas que se exhalan y eso hace que viaje más y que tenga más facilidades de entrar en la vía aérea de la persona que asiste. ¿Bien? Y por consiguiente, más probabilidades de contagiar. Desgraciadamente tenemos esa situación de exposición si nos toca hoy o mañana en un buceo tener que asistir a una víctima. Entonces, si yo estoy expuesto a una situación de ese tipo, me remitiré al ente local, ¿bien? Para la evaluación clínica, para ver si se considera o no un aislamiento, un hisopado, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo pronto, olvídense de la mascarilla pocket, olvídense de acercarse a la vía aérea de la persona. Bien, sacamos a la víctima de agua, lo primero que hicimos, y nos dimos cuenta que no está sin conciencia, realizamos las primeras 5 ventilaciones.
¿sí? Y ahí procedemos a la evaluación para saber si se trata de un paro respiratorio, de un paro cardíaco o simplemente de una disminución del nivel de conciencia. Capaz que la persona está inconsciente, pero respira y tiene pulsaciones, ¿sí? La otra opción es que puede que no esté respirando, entonces está en un paro respiratorio, ¿sí? Y la otra opción es que no esté respirando y no tenga pulsación, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que activar todo el protocolo de reanimación cardiopulmonar completo. Bien. El nivel de conciencia a través de la estimulación, de la múltiple estimulación, ¿sí? Ya sea táctil, hablarle fuerte al compañero, ¿sí? Buscar algún tipo de respuesta. La respiración, ¿sí? La realizo evaluando el tórax de la víctima. Ahora, ¿cómo evalúo el tórax de la víctima? Siempre se recomienda la evaluación del tórax desnudo de la víctima. No nos olvidemos que nosotros nos metemos al agua, por lo menos acá en Argentina, con equipo de neopreno, ¿sí? Como mínimo acá en Mar del Plata se está utilizando 7 milímetros, 5 o 7 milímetros. Entonces, ¿cómo evalúo el tórax de la víctima? Exponiendo, ¿sí? Exponiendo el tórax de la víctima. ¿Cómo la manera más segura y rápida de exponer el tórax de la víctima en una situación de emergencia? Otro elemento que tenemos que tener en nuestro botiquín de primeros auxilios, en el tambucho o en un área estanca de la embarcación es la tijera de exposición, ¿sí? La manera más segura sería saber, tiene una punta roma, ¿sí? Y un reborde para que uno lo coloque debajo de la ropa, en este caso el neopren, y pueda cortarlo sin lastimar a la víctima, ¿sí? Corto el traje y voy a poder evaluar la respiración de la víctima. Otra parte del traje que voy a tener que cortar es la capucha de neopren, capucha o casco, ¿sí? También con la tijera de exposición de trauma, ¿sí? ¿Para qué voy a quitar la capucha? Para poder evaluar el pulso carotídeo, ¿sí? El pulso que se encuentra de este lado. ¿Cómo encuentro el pulso carotídeo? Lo pueden explicar ustedes en su casa, desde la nuez de Adán, con el dedo índice y medio, siempre con esos dos dedos, no con otro, ¿sí? Ubico la nuez de Adán, de izquierda a derecha es indistinto, voy descendiendo hasta encontrar una depresión. En esa depresión, con la yema de ambos dedos, comprimo levemente, ¿sí? Y ahí tendré que encontrar el pulso carótido, ¿sí? Esta evaluación, para ver si responde, para ver si respira o tiene pulso, nunca debe superar los 10 segundos, ¿sí? Recapitulando, la persona se encuentra inconsciente en el agua, la saco, ¿sí? Mientras, una vez que la saqué al área seca, realizo 5 ventilaciones, ¿sí? Mientras estoy realizando las ventilaciones, algún compañero va cortando el traje de neopren, ¿sí? Y lo que evalúo es si respira y si tiene pulso, ¿sí? Bien, supongamos que me encuentro con la situación de que la persona no mueve el pecho, ¿sí? O puede llegar a ser también, que después les voy a mostrar un video, tiene una respiración que no es compatible con la vida, ¿sí? Una respiración, no voy a meterme en cuestiones muy técnicas, porque no tiene sentido, una respiración que se pueden agrupar como boqueo o jadeo, ¿sí? Boqueo es, imagínense un pez fuera del agua, eso sería un boqueo, y un jadeo se siente como un ronquido, ¿sí? Que la persona hace como una suerte de bostezo, ¿sí? Si yo me encuentro que cuando saco a la persona no respira o boquea de manera incompatible con la vida, pero tiene pulso, ¿sí? Pero tiene pulso, entonces lo voy a considerar un paro respiratorio, ¿sí? Un paro respiratorio. Entonces lo que voy a asistir es la parte respiratoria. ¿De qué manera? Realizando ventilaciones, ¿sí? Con el dispositivo AMBU, con el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, colocado sobre la superficie del rostro, sobre el rostro de la víctima, comprimiendo y realizando una ligera tracción hacia atrás, ¿sí? Comprimiendo cada 5/6 segundos, ¿sí? De esta manera. Y un compañero puede estar chequeando el pulso, ¿sí? Cada 10 ventilaciones, ¿sí? Cada 10 ventilaciones, si estoy solo, ¿sí?
cada 10, que no debería, pero si llegase a ocurrir, cada 10 ventilaciones, se reevalúa respiración y pulso, ¿sí? Porque puede que el pulso desaparezca. Bien, un elemento que no vamos a entrar en detalle, o tal vez, según como estemos de tiempo, se los voy a comentar, que para garantizar la vía aérea, la cánula de Mayo, ¿sí? Es un elemento clave. ¿Por qué se realiza la tracción hacia atrás cuando coloco la mascarilla? Simulando una maniobra que se denomina frente-mentón, ¿sí? Giro ligeramente hacia atrás. ¿Qué hago con la maniobra frente-mentón? Con la tracción mandibular, ¿sí? Con la tracción de la parte ósea del maxilar inferior. ¿Recuerdan la lengua? ¿Sí? Las han visto tal vez en las carnicerías, que es un músculo grande, ¿sí? Que está ligado a la parte posterior, en su parte posterior a la mandíbula, ¿sí? Yo realizando esta tracción, alineo la parte respiratoria para que pueda llegar a entrar y salir bien el aire, y con la tracción esta tracciono la parte posterior, ¿sí? De la lengua que no tiene tonicidad, que me puede obstruir la vía aérea, y de esta manera, ¿sí? Puede fallar por cuestiones anatómicas, estaría liberando la vía aérea, ¿sí? De no ser así, algo que también requiere un entrenamiento muy básico es la cánula de Mayo. Un dispositivo que se coloca, que es como un tubito, ¿sí? Con una disposición particular para traccionar la lengua y que quede, esto va en la boca, se coloca de esta manera, se alcanza a ver, lo voy a hacer con esta mano, se coloca apuntando el pico hacia arriba, y una vez que llega al fondo, se da la vuelta, y de esta manera entraría y sale aire por aquí. ¿Bien? No vamos a entrar en detalle en esto todavía. Si tenemos tiempo, igual no es mucho más que esto, pero les voy a mostrar más de cerca, ¿sí? Repito, espero no aburrirlo. Lo sacamos del agua, lo primero que evaluamos, ¿sí? Si la persona inconsciente, realizamos las 5 ventilaciones. Realizamos las 5 ventilaciones mientras un compañero lo expone y evaluamos pulso y respiración, ¿sí? Si respira, solamente realizo ventilaciones cada 5, 10 segundos, cada 5, 6 segundos, ¿sí? Y cada 10 ventilaciones controlo, ¿sí? Si la persona sigue en paro respiratorio o si sigue en paro cardiorrespiratorio. Ahora, si yo saqué a la persona y me encuentro con que no responde y no respira, ahora voy a tener que iniciar el protocolo de RCP. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está el corazón detenido y voy a hacer necesitar circular sangre. Y voy a necesitar, mientras realizo el masaje cardíaco que reemplaza la función natural del corazón de contracción, realizar ventilaciones para que circule esa sangre oxigenada. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a hacer posterior a las 5 ventilaciones y controlar que no hay respiración ni pulso es masaje cardíaco, ¿sí? Primero, ¿dónde se realiza el masaje cardíaco? ¿Sí? El masaje cardíaco se realiza en la porción inferior, ¿sí? Si dividiéramos el esternón en dos, en la porción inferior del esternón, sobre el esternón, ¿sí? Sobre el esternón, ¿sí? Otras referentes que se pueden utilizar es el espacio medio entre las tetillas, ¿sí? Lo que pasa es que no se utiliza mucho porque en las mujeres, dependiendo del tamaño de las mamas, esta referencia se puede ver alterada. Otro referente puede llegar a ser donde terminan las axilas, ¿sí? La línea donde termina la axila, yo comprimo acá. Bien, ya sé dónde comprimir, ¿ok? ¿Cómo voy a comprimir? De rodillas a la víctima, izquierda a derecha en este caso es diferente, ¿sí? Con el talón de la mano, con esta parte de la mano, el punto del medio de la mano va a ir en este punto que marcamos sobre la víctima, ¿sí? Entrelazando la mano hábil va a ser la que va a estar en contacto con la víctima. La otra mano se entrelazará sobre la primera, ¿bien? Los codos bien estirados, ¿sí? El masaje cardíaco no se hace con los brazos, sino con el peso, ¿sí? Aprovechando parte del peso corporal, músculos abdominales y músculos lumbares, o sea, grandes grupos musculares, ¿sí? Entonces, me coloco sobre la víctima, ¿sí? Me coloco sobre la víctima y comprimo. Ahora lo estoy haciendo de manera muy despacio, ¿sí? Yo ahora les voy a marcar una referencia de la profundidad con un sistema de retroalimentación. A ver si se alcanza a ver ahí. Igual, miren las dos cosas, miren el sistema de retroalimentación, ¿sí? Ven que yo comprimo, ¿sí? Estoy comprimiendo, ¿ok? Cuando comprimo, ¿se alcanza a ver? No estaría funcionando, me parece. No importa, no importa. Capaz que se desconectó el Bluetooth.
Cuando comprimo, estoy apretando el corazón entre el esternón y la columna vertebral, ¿sí? Entonces, eyecto SA, ¿ok? Cuando comprimo. Cuando libero, tan importante como la compresión, cuando libero, ¿sí? Permito que el corazón se vuelva a llenar. Por eso es tan importante la compresión como la descompresión. ¿Bien? ¿Cuánto tengo que comprimir? Aproximadamente entre 5 y 6 centímetros. Es bastante, ¿sí? En adultos. Siempre esto está dirigido a adultos, nada más, ¿sí? Entre 5 y 6 centímetros. Yo lo estoy haciendo muy despacio, ¿sí? Entonces, ya hablamos de que, ¿dónde se comprime? En este punto del esternón, ¿sí? ¿Cómo se comprime? De esta manera, con los brazos bien extendidos, ¿sí? Y cargando el peso sobre la víctima. ¿Bien? ¿Cuánto se comprime? Entre 5 y 6 centímetros, ¿sí? ¿A qué velocidad se comprime? Entre 100 y 120, que es aproximadamente esta velocidad, ¿sí? Se alcanzan a ver que yo libero el esternón para que se llene, ¿sí? Si yo lo hiciera muy lento, de esta manera, nunca llegaría a levantar la presión suficiente en el sistema sanguíneo como para que se irriguen todos los órganos. Si yo lo hiciera muy rápido, se llena el corazón. Entonces, lo que está demostrado, ¿sí?, que es lo más efectivo, es entre 100 y 120, que es aproximadamente esta velocidad. Esto se entrena, ¿sí? Esto se entrena. Ustedes me van a decir, ¿cuántas compresiones hago? Si yo me encuentro solo, repito, no tendría que ocurrir, si yo me encuentro solo, tendría que hacer 30 compresiones, y una vez que termino las 30 compresiones, hago las 30 compresiones, realizo 2 ventilaciones. ¿Sí? Y sería algo más o menos así. ¿Sí? Yo tendría que tener alistado ya acá el bambú. A ver si queda. Lo pondré acá, si no importa. Entonces sería 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 compresiones, una ventilación, 2 ventilaciones. Y retomo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y 2 ventilaciones. Cada 2 minutos, o sea, cada 5 ciclos, controlaría si hay pulso y si hay respiración. Las pausas de control, ¿sí?, las pausas de control o cualquier interrupción nunca debe demorar más de 10 segundos, ¿sí? Cada compresión hace que suba un poquito la presión del sistema circulatorio. Si yo me demoro más de 10 segundos, desciende de tal manera que se deja de perfundir algunas partes del organismo. Las que más nos preocupan en el RCP es el corazón y el cerebro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, como debería ocurrir en una situación de buceo, somos más de uno, más de un asistente? Vamos a mantener un patrón, siendo más de uno, de 15 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Como el corazón se detuvo por falta de oxigenación, que haya mayor cantidad de respiraciones por minuto, ¿sí?, a los fines de reoxigenar ese sistema circulatorio que consumió todo el oxígeno producto, ¿sí?, del ahogamiento, de la inmersión. En el buceo, el paro cardíaco está estadísticamente comprobado a través de normas, o sea, a través de registros de la ANAN, que por lo general las paradas cardíacas se dan por ahogamiento. Bien. Otro factor importante son las enfermedades descompresivas, ¿sí?, ya sea
la patología arterial gaseosa, ¿sí? El embolismo arterial gaseoso que me puede generar una parada cardíaca, ¿sí? Principalmente. Después las enfermedades descompresivas en un porcentaje más reducido, pero esas son las dos grandes. Pero puede ocurrir un embolismo arterial gaseoso que me desestabiliza si el émbolo llega al cerebro, ¿sí? De que altera mi sistema nervioso y que, por ejemplo, no me permite realizar las respiraciones correspondientes con la segunda tapa en la boca, ¿sí? Y me ahogue, ¿bien? En cualquiera de los dos casos tengo un problema de hipoxia, de falta de oxigenación. Entonces voy a asistir, ¿bien? Recapitulamos. Saco al compañero sin conocimiento del agua. Lo pongo en el área seca. Lo primero que realizo, 5 ventilaciones con el sistema AMBO. Mientras realizo esto, otro compañero expone a la víctima con la tijera de exposición, ¿sí? Una vez que se expuso a la víctima y se realizaron las 5 ventilaciones, evalúo si respira y si tiene pulso. Si tiene pulso y no respira, realizo ventilaciones cada 5 a 6 segundos. Y cada 10 ventilaciones controlo, ¿sí? Si la persona no tiene pulso y no respira, se activa, perdón, ese es un detalle que se me pasó, que es importantísimo, se activa el sistema de emergencia, ¿sí? Donde yo me encuentro con cualquier tipo de emergencia, sea paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio, me comunico con él, si ocurre en costa, por ejemplo, acá en Mar del Plata, con el sistema de emergencia SAME, que es el que va a asistir, si esto ocurre embarcado, a prefectura, ¿sí? Importantísimo esto, tener bien protocolizado qué número comunicarnos en una situación de emergencia. Si se puede tener una línea directa a las guardias de estos sistemas, mejor todavía. Bien, volvemos entonces. Activamos el sistema de emergencias, si está en paro cardíaco, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? Si estoy con otro compañero, cada 15 compresiones, 2 ventilaciones, ¿sí? Y cada 2 minutos también se controla si hay o no pulso presente. Un elemento importante también en la reanimación cardiopulmonar, porque acá con el masaje cardíaco nosotros asistimos la función mecánica del corazón, de bombeo. Pero también es muy importante la reanimación cardiopulmonar. Tal vez tenga menos importancia en el RCP ahogados que en el de por muerte súbita, pero si contamos con un desfibrilador externo automático, utilizarlo de inmediato. Entonces, cuando la persona no responde, no respira, tiene pulso, se activa el sistema de emergencias y si tenemos un DEA en el lugar, tenemos la suerte que viene en el lugar, se solicita el DEA y se inician las maniobras de RCP hasta que llegue el DEA. ¿Cómo se utiliza el DEA? En este caso es un simulador. Un DEA es un desfibrilador externo automático, los han visto en las películas cuando les hacen el paletazo. Bueno, este es el mismo del principio, con la única diferencia que está pensado para el operador que no es profesional de la salud, ¿sí? Entonces, les voy a comentar así, a grosso modo, cómo funciona el corazón. Imagínense el corazón como un motorcito eléctrico, ¿sí? Cuando ocurren determinadas fallas cardíacas, en ese motor eléctrico, ¿sí? Que tiene un software propio, ocurre una falla del sistema de conducción propio que puede desencadenar estadísticamente en la muerte súbita. Por lo menos se habla de que esto ocurre en un 70% de las víctimas. Un cortocircuito, entre comillas, que genera un fenómeno inicialmente que se denomina taquicardia ventricular, o sea, el corazón, la parte de los ventrículos, late muy rápido, muy rápido, muy rápido, tan rápido que nunca se llega a llenar. Si no se llena, no expulsa sangre, por consiguiente, no hay circulación, ¿sí? Esta situación se revierte con un choque de características especiales, que es el que da el desfibrilador, ¿sí? Si el desfibrilador no se utiliza, ¿sí? Los primeros minutos, de latir rápido, va a pasar a otra fase que se denomina fibrilación ventricular. Primero la taquicardia ventricular, la segunda fibrilación ventricular, como si temblara el corazón. También no hay eyección de sangre, ¿sí? Por consiguiente no hay circulación. En el paro cardíaco por asfixia, estos dos fenómenos es menos probable que se dé, porque, repetimos, el corazón ante la falta de oxigenación pasa a latir más despacio. Inicialmente más rápido para compensar la falta de oxigenación, y después despacio, hasta que el fenómeno de bomba es inefectivo, ¿sí? Por eso se habla de que
y ese fenómeno de bomba de espacio, ¿sí? No se revierte con la descarga de un desfibrilador. Pero si yo llegase a tener el aparato, se recomienda la utilización. ¿Cómo se operan estos aparatos? Por lo general, más o menos, suelen tener uno, como mucho dos botones, como muchos tres. ¿Sí? Este sería un dispositivo semiautomático, un desfibrilador externo semiautomático. ¿Sí? Por un lado el desfibrilador. Por otro lado, las palas del desfibrilador, las parches del desfibrilador, mejor dicho, que se colocan sobre el tórax desnudo de la víctima, que ya lo descubrimos, y se debería secar el pecho de la víctima. ¿Para qué? Para que se peguen los parches, ¿sí? Sobre el tórax de la víctima. ¿Dónde pegarlos? Al dorso, por un lado está el adhesivo, y por el otro lado, el adhesivo que se pega a la víctima, y por otro lado, todos, casi prácticamente todos, tienen gráficos que nos indican dónde van pegados. Entonces están pensados para una situación de mucho estrés. Yo cuando abro el desfibrilador, lo primero que tengo que hacer es mirar dónde van pegados. Y si yo aún estoy más nervioso, lo primero que tengo que hacer es prender el aparato. Yo una vez que prendo el aparato, una voz en audio me va guiando sobre qué hacer, ¿sí? Supongamos que están realizando RCP con compañeros, yo llegué con el desfibrilador, no sé, por ejemplo, nos pasa en alguna bahía que justo hay un desfibrilador. Están haciendo RCP al compañero, llego yo y no nos acordamos cómo operar, no importa. Prendemos el aparato y escuchamos lo que dice, ¿sí? Entonces, prendo el aparato. Coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente. Enchufe el conector de las almohadillas junto a la luz titilante o destellante. Nos indica que peguemos los parches sobre la víctima. Imagínense que yo los pego, las almohadillas, enchufen el conector. Hasta que yo no haga lo que me indica el aparato, no me va a dejar de repetir ese mensaje. Entonces, miro dónde van pegados, pego uno y pego el otro, y lo conecto. Coloque las almohadillas, enchufen el conector. Enchufo en el conector. Analizando el ritmo cardíaco. Para buscar o taquicardia ventricular o no toque al paciente. No tocar a la víctima para no interferir en la descarga eléctrica, en el sensado. Se aconseja hacer el choque. Esperamos que para todos los días. No se acerca al paciente. Administre el choque. Y nos muestra que tenemos que realizar la descarga. Este es el momento clave y el más peligroso, digamos, a la hora de realizar la descarga. O sea, nadie tiene que tocar a la víctima. Nadie tiene que tocar a la víctima para no recibir accidentalmente la descarga del desfibrilador. ¿Sí? O sea, si yo voy a realizar la descarga, indicar y fijarme que nadie toque a la víctima. Digo, nadie toque a la víctima, voy a realizar la descarga. Donde me asegure que nadie está tocando, realizo la descarga. Comience a hacer CPR. Sin despegar los parches, retomo el masaje cardíaco, ya sea con la relación 30-2 o con la relación 15-2. ¿Sí? Los parches lo único que los retira es el personal médico. ¿Bien? Y ustedes notarán que tiene un sonido constante. ¿Sí? Sería como un metrónomo que nos está indicando cuántos son 100 pulsaciones por minuto. Este ritmo son 100 por minuto. Entonces, si yo tengo el desfibrilador conectado y no recuerdo cómo lleva el ritmo, sigo el patrón que me indica el desfibrilador. Pasados los 2 minutos, el desfibrilador me va a pedir que me detenga, ¿sí? Y que va a retomar el análisis del ritmo. ¿Bien? Puede que no me recomiende descarga, pero si no me recomienda descarga y la persona no respira y no tiene pulso, no se realizará la descarga, sino que se continuará solamente con el masaje, con el RCP. ¿Bien? ¿Hasta cuándo hago RCP? Recuerden que lo primero decía que una vez que yo detectaba la parada cardíaca, se habilitara el sistema de emergencia, hasta que llegue el personal calificado de emergencias o hasta que note algún tipo de respuesta por parte de la víctima. Por ejemplo, presencia de pulso. ¿Sí? Si estaba en paro respiratorio, respiración normal. ¿Bien? Si yo detecto, ¿sí? Lo que se dice un retorno a la circulación espontánea por parte de la víctima, lo coloco de costado, en posición lateral de seguridad.
¿Cuál es la función de la posición lateral de seguridad? Que si la persona, que es muy probable que en las situaciones de ahogamiento ocurra esto, pueda tener un vómito, ¿sí? Producto de, digamos, del aumento de presión que pueda llegar a haber, o una relajación de los esfínteres propios del sistema digestivo, ¿sí? Y ese vómito me puede poner en peligro la vía aérea. ¿Sobre qué lado se recomienda colocar a los ahogados? Sobre el lado derecho. Bien, recuerden que la vía aérea se divide en dos bronquios, ¿sí? El bronquio derecho, ¿sí? Es un poco más vertical que el izquierdo por una cuestión anatómica, entonces cuando entra líquido es muy probable que el líquido, producto del ahogamiento, este líquido, producto de la sumersión o la inmersión, vaya a el pulmón derecho, ¿sí? Es más probable que tenga el pulmón izquierdo liberado, entonces lo voy a recostar sobre el lado derecho para que pueda haber un mayor rescate de oxígeno por parte del pulmón que está más liberado, ¿sí? Ahora, repito, los parches si están colocados se dejan puestos, ¿bien? Si yo noto que colocando a la persona de costado vuelve a perder el conocimiento, que es muy probable que no lo recupere, que esté más bien estuporoso, pero que se apaga de vuelta, por decirlo de una manera, controlo, no tiene pulso y no respiro, retomo el masaje cardíaco. Bien. Una cuestión muy importante que se me... No, estamos bien. Relación 32, 15-2, cuando no me encuentro con otro compañero. Pero a modo de repaso, les voy a mostrar un PowerPoint. Me voy a pasar acá adelante si estoy más cerca de la computadora. A ver si me lo permite. Esperen que lo voy a abrir antes. Mientras tanto, si quieren ir haciendo preguntas al chat. Sí, te pregunta, mira, Roberto te pregunta, no te quise interrumpir, lo hizo muy al principio, si no sería conveniente antes de las ventilaciones verificar si hay obstrucción de la vía aérea. Si vos cuando realizás las ventilaciones, es muy poco probable que haya una obstrucción de la vía aérea en la actividad de buceo, porque ¿por qué no tendría que estar ingiriendo ningún tipo de alimento? Cuando administras el aire, no sé si se me ve ahí, cuando administras el aire, tenés una dificultad al ingreso del aire, en la actividad del buceo es más probable que tengas que acomodar, ¿sí? Ir buscando esa posición que yo les comentaba, similar a la posición frente mentón, ¿sí? Ir buscando esa posición, ¿sí? O colocar la obstrucción mecánica que puede llegar a ocurrir es por una pérdida de tonicidad de la lengua, ¿sí? Estamos hablando de, como les digo, es una situación muy particular del buceo. Si vos me decís que ocurre en la vía pública, se le da prioridad al masaje cardíaco, ¿sí? Y si la persona llegase a no tener una obstrucción de la vía aérea, lo vas a notar en el paro cardíaco, ¿sí? En la emergencia, a través de una dificultad, ¿sí? En el pasaje de aire. Pero en la actividad de buceo, la obstrucción por un efecto externo no tendría por qué ocurrir, porque no veo por qué tendría que entrar un objeto a la boca de la víctima. No sé si respondo a la pregunta. Y acá Eduardo pregunta, al momento de que la persona accidentada empieza a recomponer la respiración, ¿es conveniente seguir ventilando con el ambú hasta que venga el personal médico? No. Si fuese otra situación, con el tema nuestro del oxígeno, lo recomendado es administrar oxígeno al 100% a través de una mascarilla, en este caso una mascarilla con reservorio, ¿sí? Que es este tipo de mascarilla. Inmediatamente después del paro cardíaco, si la persona recompone la respiración, en caso de tratarse de un paro solamente respiratorio, administrar oxígeno, pero estamos limitados por la cuestión legal, ¿sí? Si la persona sigue boqueando y sigue jadeando, se interpreta como que no, al no ser una respiración compatible con la vida, se sigue bolseando, ¿sí? Bien. Nicolás Cáceres te dice, impecable Mario. Gracias. Carlos Paglialef dice, muy bueno todo, me gustaría saber con más precisión la cantidad de oxígeno que soporta
un pulmón y cuánto ingresa a través del ambú? ¿Y cuánto Con el contenía el ambú ambú. en sí? ¿Cómo? No entendí lo último. Creo que lo dijiste, lo que probablemente Carlos haya entrado tarde a la charla. Te ¿Cuál comento, es o el sea, volumen del ambú y el volumen del cuánto? ambú, un ambú adulto son 1500 mililitros, 1,5 litros. Los Bien, pulmones, dale. 700, dependiendo, esto no es una regla física, porque habría que sacar una cuenta a través del peso teórico de la víctima, que no lo vamos a hacer, eso lo hace un intensivista en una terapia, para el volumen específico. Ahora, si yo lo hago con el aire ambiente, solamente va a entrar el 21% de oxígeno del aire ambiente, porque estoy agarrando aire del aire. Si esto estuviese conectado a una fuente de oxígeno, que el piquito es por acá, y esto está inflado a 15 litros por minuto, estaría entrando un 100% de oxígeno. ¿Sí? Sería lo ideal, que entre un 100% de oxígeno. Si yo administro oxígeno con un dispositivo reservorio, entraría también al mismo volumen, 15 por minuto, estaría entrando un 100%. ¿Estamos? Yo calculo que es cuestión de tiempo para que se autorice la administración de oxígeno, ya sea en el buceo, en las actividades de guardavidas y en las actividades de bomberos, ¿sí? Porque es clave, es clave. Bien. Yo te pediría que repitas entonces el volumen del ambú, el volumen pulmonar promedio y Sí. el volumen que vos inyectás con la compresión del ambú. El volumen del ambú, 1500. Volumen Bien. estimativo de un pulmón adulto entre 500, 600, 700 mililitros. ¿Cómo tengo que yo comprimir el ambú? No tengo que hacer esto con ambas manos, porque estoy solo. Estoy generando un aumento de presión en los pulmones, porque estoy metiendo más de lo que puede soportar. Al aumentar un aumento en la presión de los pulmones, se van a expandir, porque se encuentran en una cavidad semirrígida, que es la parrilla costal. Se pueden expandir de tal manera que me pueden disminuir recuerden que el corazón está entre los dos pulmones. Se puede expandir de tal manera que me dificulte la entrada de sangre al corazón para poder eyectarla, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, si yo le mando mucho, ¿sí? Cedo el volumen que contiene el pulmón, puedo estar mandando aire al estómago, perdón, ¿sí? Entonces, imagínense el estómago con una bolsa llena de alimento y líquidos, va a llegar a un punto que va a generar un reflujo y un vómito, y eso va a ser una amenaza para la vía aérea. Por eso cuando yo utilizo el ambú con una sola mano, como si hiciera esto, este es todo el volumen que yo tengo que administrar un ambú. Perfecto. Bueno, acá César pregunta, ¿qué consecuencia tendría una descarga accidental del desfibrilador sobre el operador o persona cercana por conducción? Porque están mojados. Bien, la descarga eléctrica al operador le puede generar, la propia descarga eléctrica ya de por sí es desagradable, puede generar una falla cardíaca en el corazón, ¿sí? Producto de la descarga eléctrica. Es poco probable. La peor complicación, una de las complicaciones que tiene el tórax mojado de la víctima es que por una cuestión de... Vos eso lo vas a ver mejor que yo. Claro. La descarga eléctrica se puede distribuir por la piel húmeda. Exacto. Y no atravesar al corazón, ¿sí? Que es lo que se busca, que la descarga atraviese el corazón y que, entre comillas, lo resetee. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando inmediatamente retomo el masaje cardíaco, si tenemos suerte, va a retomar esa suerte de coreografía propia de contracción y relajación, esa coordinación entre aurículas y ventrículos que hacen que se pueda llevar a cabo la circulación efectiva. Claro. Pero Bueno, especial hincapié siempre se habla de que antes de apretar el botón, yo miro que nadie esté tocando a la víctima, me aseguro de no estar tocando a la víctima, y una vez ahí aviso que voy a realizar la descarga las veces que sea necesaria en ese lapsus de tiempo chiquito, y aprieto el botón de descarga. La descarga dura milésimas de segundo, después de la descarga retomo el masaje cardíaco. Bien.
Otra pregunta, Juana Rivas. ¿Es una locura pensar en suministrar oxígeno a la víctima dentro del agua con su regulador, siempre teniendo en cuenta no suministrar más de los mililitros recomendables? O sea, con la víctima flotando, ¿a eso se refiere? Creo que sí. Yo creo que por una cuestión de practicidad. Otra cuestión también muy importante, que cuando uno asiste a una persona en un paro cardiorrespiratorio, e incluso en las patologías de buceo, se recomienda siempre que la persona, la víctima, esté recostada, lo que se dice de cúbito dorsal, o sea, boca arriba, sobre una superficie lo más recta posible. ¿Sí? En las patologías disbariátricas, tiene uno de los argumentos es que esas pequeñas burbujas de aire, si yo coloco la cabeza, imagínense que esa persona fue víctima de una enfermedad por descompresión, un embolismo arterial gaseoso. O sea, ascendió muy rápido y cuando ascendió en la superficie quedó inconsciente. ¿Sí? Entonces va a quedar vertical, la cabeza va a quedar por sobre el resto del torso. Si hay burbujas en el torrente sanguíneo, principalmente lo que más nos preocupa es en el sistema arterial, esas burbujas van a seguir elevándose por una cuestión de gravedad, ¿sí? Y se van a seguir alojando, si no se alojaron, en el cerebro de esa persona. Y entonces voy a tener un problema isquémico a nivel cerebral, ¿sí? Siempre se recomienda a la persona asistirla en vertical. O sea, si yo tengo un compañero que está flotando en el agua, sacarlo del agua para que esté en vertical. ¿Sí? Incluso cuando se habla de que se asiste a una persona, perdón, horizontal. Cuando se asiste a una persona en la playa, vieron que las playas suelen tener un desnivel hacia el mar, ¿sí? Colocarlo a la víctima en paralelo, ¿sí? Para que quede lo más horizontal posible, ¿sí? No que quede la cabeza más abajo, ¿sí? Que esto puede tener primero como consecuencia un aumento de la presión intracraneal, generando más falta de oxigenación, y aparte el reflujo por una cuestión de gravedad, no, más probabilidades de reflujo y de vómito por parte de la víctima. ¿Sí? Si lo coloco a la inversa, con la cabeza más arriba que el resto del cuerpo, voy a tener un problema. Tengan en cuenta, estamos hablando de una persona con una falla en la circulación. ¿Sí? Si la persona está con la cabeza más arriba, menos perfusión va a tener ese cerebro. Entonces, siempre lo más horizontal posible. No asistir a la víctima en el agua, porque pierdo tiempo. ¿Sí? Porque quedo estanco en el agua. Bien. Claro. Bien, perfecto. Bueno, Carlos Palalev dice excelente. Darío dice muy bueno todo, muy didáctico y claro. David Piñero, dice, pregunta, al momento de ubicar a la víctima en terreno seco y antes de comenzar el RCP, ¿hay alguna posición preferente para colocar el cuerpo y los miembros? Bueno, la acabas de contestar. Sí. Bien. Antes se hablaba, en algunos lados se sigue escuchando, de poner el brazo de la víctima entre las piernas de uno y tomarlo como referencia para estar frente al tórax de la víctima. ¿Qué pasa con eso? Si no tenemos un desfibrilador, no pasa nada. Si tenemos un desfibrilador, vamos a tener el brazo de la víctima entre nuestras piernas. No sería aconsejable. Y uno ya teniendo presente la posición, no hace falta colocar el brazo entre las piernas ni nada. Perfecto. Bueno, Norberto Faur te dice excelente ponencia, Mario. Gracias. Eliseo pregunta dónde queda grabado para repasar conceptos. Bueno, esto lo vamos a subir después al YouTube del CASE. No te puedo subir el Power. Ah, dale. Así ya hacemos un repaso último, rápido, con los que han quedado. No sé si había más gente. ¿Vale? Sí, no, hay 43 personas. Ay, dale. Mira. Ahora hacemos un repaso rápido. ¿Ahí podés compartir? A ver. No me lo permite. Espera. Bueno, mientras... Sí, ahí fíjate, ahora sí podés. A ver. Ahora sí. Ah, bien. ¿Se ve? Ahora va a tardar. Ahí está. Bueno, ahora apareció.
El La primera flyer, sí, pantalla. esa es la portada. Bien, dale. A ver. Los objetivos que hablamos, recuerden, estuvimos hablando de cuáles son los elementos en el RCP, que tenemos que empezar a trabajar en nuestros clubes de buceo, en nuestras instituciones de buceo. Mínimo tener un ambú, mínimo tener una tijera de trauma, si podemos tener una cánula de mayo mejor, ni hablar si podemos conseguir el filtro EPA, ¿sí? Especial hincapié en la prevención, importantísimo, ¿sí? Eso es la gran solución a este problema. Bien. Y espacios de entrenamiento. Hoy es muy difícil tratar de transmitir esto así de manera digital, pero bueno, es lo que nos tocó, la pandemia nos complicó todo en ese sentido. Pero en sus clubes empezar a generar espacios de este tipo, ¿sí? Y empezar a tener que alguien se responsabilice de escribir, ¿sí? El tema de un protocolo de emergencia. No improvisar en el momento, porque esto hace gran diferencia a la hora de la emergencia. ¿Bien? Considerar con el ABC en el RCP, cuando hablamos de ABC nos referimos a apertura de la vía aérea a través de la tracción mandibular, ¿sí? Ventilación y circulación, ¿sí? En el RCP por muerte súbita es al revés, se da prioridad a la circulación, apertura de la vía aérea y ventilación, ¿sí? Sería C, A, B, en este caso en el abogado es A, B, C, ¿sí? Evaluamos, como decíamos, una vez que los tenemos del área húmeda y en el área seca, vemos si responde, si respira, y si respira mal, boquea o jadea, se interpreta como que no respira. Y si tiene pulso, primeramente, ¿sí? Acá, estos son actores, van a ver ejemplos de boqueo y de jadeo. A ver si arranca. Imagínense que nuestra situación, esto está apuntado a la muerte súbita, pero presten atención a cómo respira. Como un pez fuera del agua, ese boqueo. Esto se interpreta como que la víctima no respira. Ahora va a haber otro ejemplo. Imagínense, traten de olvidar esta situación, ¿sí? Que sacan a la víctima del agua y esto se interpreta como un jadeo. Miren bien, mira. Si boquea o jadea, se realizan ventilaciones. Se interpreta como que no respira. Es importantísimo esto. No intentar sacar el aire de los pulmones, como por ejemplo la maniobra de Heimlich, ¿sí? ¿Recuerdan la maniobra de Heimlich? Se coloca, lo voy a bajar un poco, en la boca del estómago, por decirlo de alguna manera, y se comprime de esta manera para que por presión positiva de la compresión se expulse el líquido. No intentar hacer eso, nunca. Ni maniobra de Heimlich, ni maniobra de Heimlich modificada, porque lo más probable es que perdamos tiempo y que solo saquemos, con la maniobra de Heimlich solo se saca, la presión se genera a nivel del estómago. No, es muy poca la presión que se genera en los pulmones para evacuar el líquido que está en su interior, ¿sí? Es más probable que induzcamos el vómito que a liberar la vía aérea, ¿sí? Por eso la importancia de las 5 ventilaciones. Recuerden que les dije, las 2 primeras suelen ser para arrastrar la columna de agua y las que siguen son para el intercambio gaseoso. Acá se alcanza a ver la maniobra frente-mentón, que la reemplazo con el ambú, con la maniobra de C, se llama, porque con el índice y el pulgar hago como si fuese una C, y con el resto de los dedos parece que fuese una E, ve que se tracciona sobre la parte ósea del maxilar inferior. Y esta es la lengua, que perdió tonicidad con la posición natural, y una vez que se realiza la alineación, ven que la lengua, si tengo éxito, libero la parte respiratoria. ¿Bien? A ver si aclara en este caso esto. Una vez que realicé las 5 ventilaciones, expuse el tórax de la víctima con la tijera de exposición, evalúo el pulso carotídeo, si hay presencia o no del pulso carotídeo. Si yo tengo dudas de que hay pulso carotídeo, ¿sí? Por falta de entrenamiento, porque aparte es difícil a veces en la situación de emergencia, si tengo dudas, lo interpreto como que está en paro cardíaco. ¿Ok?
no hay manera de generar un daño al corazón si la persona no está en paro cardíaco y yo inicio el masaje cardíaco. Bueno, lo que les decía recién, se comienza con las compresiones. El modo de las compresiones, los brazos bien extendidos, donde ya les comenté, en la porción inferior del esternón, bien, con el peso de la víctima, con el peso del asistente. La cintura actuaría a modo de bisagra, bien. Si soy un solo reanimador, cada 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si somos más de uno, cada 15 compresiones, 2 ventilaciones. Bien. Si tengo la suerte de contar con un DEA, sigo las indicaciones del aparato, lo primero que hago es prender el aparato, sigo las indicaciones, el audio del aparato, los parches, miro al dorso, donde se coloca cada uno, y los pego, ¿sí? Y esta es la postura, ¿dónde está? Y esta es la postura recomendada para no tocar a la víctima. Bien. Importante, cuando si el aparato me indica descarga, que nadie toque a la víctima, ¿sí? Si la víctima no respira, si no respira y tiene pulso, cada 5 o 6 segundos, ventilo con el agua, ¿sí? Esto lo controlo mentalmente, que cuento 1, 2, 3, hasta 5 y ventilo, y cada 10 ventilaciones controlo si hay presencia o no, si persiste todavía el paro respiratorio o si pasó a paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Acá se ve lo que le comentaba, ven que el pulmón, el bronquio derecho es un poco más vertical que el izquierdo, entonces la recomendación es acostarlo sobre el lado derecho para que este pulmón quede liberado y entre y salga al aire. O sea, haya mejor relación ventilación-perfusión de este lado que este, ¿sí? Por lo menos prefiero tener un pulmón totalmente liberado a tener los dos, ¿sí? Al 50%, ¿ok? Y ya para terminar, les comento, este es en Instagram, mi perfil personal, si quieren hacerme una consulta o lo que sea, y si quieren todavía, si tienen inquietudes en cuanto a lo que es la capacitación en reanimación cardiopulmonar, pueden seguir también esta otra página, que es la que coordino, ¿sí? Ahora este fin de semana vamos a hacer uno sobre reanimación cardiopulmonar en adultos, pero por muerte súbita, ¿sí? Y la semana que viene vamos a hacer vía ahí vivo de Instagram uno de reanimación cardiopulmonar en lactantes y niños. Si quieren seguirlo, es muy interesante, pues lo hacemos vía vivo de Instagram y son gratuitos y suele haber muy buena convocatoria. Les repito, este es el perfil de Instagram de Reanimemos, que es donde realizo esta capacitación, y ese es el mío por cualquier tipo de interés. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta. Bueno, a ver. Y ya cerramos. Yo les comparto el cierre de la charla. Y a ver si va entrando alguna pregunta más. Bueno, te felicitan, Roberto. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo, primero, les repito, a la gente del Comité Científico del CASE por brindarme este espacio, a la gente de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, a todos los presentes que se tomaron la molestia de estar presentes hoy a esta hora. Estos pequeños conocimientos hacen la diferencia entre la vida o la muerte de una persona. Así de drástico es. Y esto hay que entrenarlo constantemente. Yo recomiendo que en sus localidades, si tienen a algún profesional o alguien que esté formado en lo que es el entrenamiento de la reanimación cardiopulmonar, como mínimo, una vez al año. En el CASE tengo la fortuna de poder en los cursos regulares, ya sea de 1, 2 o 3 estrellas, siempre estar haciendo alguna actividad. La pandemia nos trabó a todos, pero bueno, se puede compensar eso a través de estos espacios virtuales, que hacen un poco más difícil esto de compartir este tipo de conocimientos, pero es una refrescada que está bueno que hacerla cada tanto. Bien. Después esto va a quedar grabado en la página de YouTube, ¿no? Sí, en el YouTube del club. Ahí, como ustedes ven, también van a poder ver en la pantalla que les estoy compartiendo
la dirección del mail del comité científico, donde pueden hacernos llegar sus inquietudes y solicitudes. Hay un código Q también, que si lo escanean van a poder entrar en una página donde van a poder llenar sus datos y a vuelta de correo le va a llegar el certificado de participación. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, no sé si vos estás viendo, a ver. A ver qué dice Bueno, aquí. te felicitan, excelente Mario, gran abrazo. Acá hay una pregunta. Más allá del ahogamiento, la mayoría de las muertes súbitas son por fibrilación ventricular. ¿Conviene tener desfibrilador en el club? Y sería lo ideal tener un desfibrilador. Se habla de que un 70% de las muertes súbitas son por fibrilación y taquicardia ventricular. El inconveniente que existe en Argentina con los desfibriladores externos automáticos es el costo. Sería ideal. Los que tienen la fortuna tal vez de conocer en otros países, cada patrullero, más allá del sistema de emergencia, que sea bomberos o principalmente sistema de emergencia, ambulancias, los desfibriladores están presentes en la mayoría de los lugares o en los patrulleros, ¿sí? En Argentina tenemos el inconveniente del costo. ¿Sí? Hay leyes que exigen, acá en el Partido de General Porredón, tengo la suerte de colaborar, hay una ordenanza y es una de las pocas localidades que tienen una ordenanza reglamentaria en cuanto a la presencia de desfibriladores externos automáticos. Pero tenemos el inconveniente que, por lo menos si hay, Gonzalo, me sabrás decir mejor, si hay un fabricante nacional de DEAs, yo no lo conozco. No, creo, yo tampoco, no, me parece que no hay. Hasta hay. donde yo sé tampoco son importados, pero creo que igual obviamente sigue siendo caro, pero han estado bajando los precios. Creo lo más barato que acá yo vi, es complicado. Sí, es complicado, es complicado. Lo más barato que yo vi, por lo menos así, yo la verdad que lo que es costos y todo eso no lo manejo, pero creo que estábamos hablando de por arriba de los 150.000 pesos cada uno, más o menos por ahí. Sí, como mínimo. Como mínimo, siendo muy económico, muy económico. Sí, probablemente uno chino estaría ese precio. Seguramente. Acá Pablo Cataño nos acota promedio 200.000 pesos argentinos. Sí, de ahí para arriba. Sí. De ahí para arriba. Tengamos en cuenta que... Discúlpame, hay una inquietud acá de una persona que dice si esas otras charlas que vos mencionás también van a estar en YouTube. No, los que les comenté de la página están en vivo de Instagram. Ustedes entran y... Aprovecho a comentarlo ya que... Sí, ustedes entran ahí a la página de Reanimemos y entran en la parte de IGTV y quedan todas grabadas ahí. Y van a encontrar un montón de charlas de reanimación cardiopulmonar que quedan grabadas en promedio de 1 hora cada una. Entonces, La de este sábado... discúlpame, Ale que preguntaba va a tener que abrir una cuenta de Instagram, no hay otra Y solución. sí, es la que mejor nos ha resultado. Porque no se cae y la gente suele tener más, no todo el mundo tiene Zoom o una red de internet que se banque de ese tiempo. En cambio, desde el vivo de Instagram nos ha resultado mejor. Sí. Bueno, acá es otra acotación y correcta de Pablo Cataño. Dice, no comprar usado, se agotan las baterías con el tiempo. Eso es verdad, pero también se puede actualizar y se hay refurbished y demás. Obviamente, la cuestión es tener alguna garantía, ¿no? Sí, siempre se habla de que si se va a adquirir un desfibrilador, asegurarse de que esté aprobado por la MAT, ¿sí? Si no, y que tenga un soporte técnico, porque si se va a hacer la inversión de semejante aparato, del día de mañana si le pasa algo a las baterías o a los parches, que también es otra problemática, a veces los parches se vencen también, poder tener alguna manera de solucionar ese inconveniente, ¿sí? Y ese también es un problema que tenemos acá, que es la falta de mantenimiento adecuado de los elementos, ¿no? Y el día que necesitas usarlo te encontrás con los problemas, baterías vencidas, parches que no pegan, etc. Pero bueno, seamos optimistas. Sí. Acá te pregunta Luis si puede haber un problema legal si alguien sin título fracasa en una reanimación. Bueno, es un tema muy discutido. En Estados Unidos, y algunos instructores, y yo debo confesar que no hasta hace mucho también lo hacía, se hablaba de la ley del buen samaritano, ¿sí?
Y se hablaba también de que la Ley Nacional de Reanimación se amparaba. ¿Cuál era el principio de la ley porque también lo van a escuchar en muchos instructores argentinos, y que se habla de la ley del buen samaritano, de que si vos te manejás con estos criterios quedás amparado por la ley y supuestamente no tendrías inconvenientes ante una demanda de un familiar, por ejemplo. En Estados Unidos te dan esa garantía a través del apoyo de esta ley. En Argentina hay un gris. La evidencia científica, o sea, eso te respondo desde lo legal. La evidencia es que si desde lo científico, esto lo pueden encontrar incluso en las normas de la AJA es la Asociación Americana del Corazón, que las últimas normas salieron en octubre de este año, o sea, tienen días, por decirlo de alguna manera. Habla de que si uno inicia una maniobra de reanimación cardiopulmonar y la persona no se encuentra en paro, es muy poco el porcentaje de generar un daño al corazón, ¿sí? O sea, se pone en la balanza, ¿sí? El peor de los daños que vos podés llegar a generar a una persona haciendo RCP es a la hora del masaje cardíaco generar una lesión en las costillas, ya sea luxación o fractura de costillas. Ahora tenemos que poner en la balanza una lesión de costillas versus una muerte por no asistir a una RCP, y siempre se va a aconsejar realizar la maniobra de RCP, ¿sí? Eso hablando desde la evidencia científica. Desde el aspecto legal yo creo que no deberías tener inconvenientes, ¿sí? Pero eso tal vez te lo puede llegar a responder mejor un abogado que yo. Pero yo no conozco un caso de que haya habido inconvenientes, ¿sí? Por lo general se busca desde la ley y desde las diferentes ordenanzas incentivar a que las personas se comprometan a realizar la reanimación cardiopulmonar. Ay, mira, esto te lo pregunto yo. Al hacer un curso de RCP, digamos, oficialmente, ¿te dan algún tipo de acreditación? Como por ejemplo, que vos puedas presentar, decir, mire, yo sé hacer esto. Sí. Los que yo doy, por lo menos ahí, les comentaba con el programa Reanimemos, tienen el aval de la Secretaría de Salud del Partido General Pueyrredón. Y como también somos instructores, por lo menos yo y parte del equipo, gran parte del equipo, del programa provincial de reanimación cardiopulmonar, tendría un doble aval, ¿sí? La realidad es que hoy, ¿sí? En tiempo de pandemia, solo se están dando cursos online. De hecho, yo cursos no doy directamente, ¿sí? Doy capacitaciones así online. Después están las acreditaciones que puedan llegar a dar entidades del exterior, ¿sí? Que ahí ya entramos en cuestión de costos. Yo como lo hago desde la salud pública, con el espacio que me da la Municipalidad de General Pueyrredón, los costos y todo eso yo lo desconozco, pero sí, siempre se da algo. De hecho, en algunos espacios laborales te exigen, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora chofer de ambulancia. Te digo eso porque es el primero que se me vino a la cabeza. Tenés que sí o sí tener un curso de RCP. ¿Y cómo acreditas eso? A través de una certificación que te da un ente autorizado. Correcto. Que suelen ser más extensos por lo general. Sí o sí tenés un contenido teórico y una carga práctica sobre el simulador, sí o sí. Como mascota marina, cualquier inquietud que tengan los que han participado de este coloquio nos escriben a nuestro mail, el comitecientificocase@gmail.com. No veo más preguntas. Bueno, Gonzalo, si me permitís unas palabritas. Dale. Bueno, primero agradecerte, Mario, la predisposición que tuviste, que de entrada nomás te entusiasmaste con hacer esta charla, así que todo el comité científico te agradece muchísimo y obviamente la ponencia fue de un nivel de excelencia, muy, muy práctico Bueno, todo. muchas gracias. Ya sabés que tenemos otros proyectos para el año que viene, así que obviamente vas a estar invitado. Bueno, Segundo, invitar así que bueno, ya te tenemos agendado, así que ya estás adentro. Invitar a todos los que están presentes, porque esto es algo que en realidad tenemos agendado o pensado hacer anualmente nosotros, con un curso teórico práctico que ya más adelante lo vamos a hacer. Porque a veces lo vemos cuando cursamos nuestra certificación como buzo, pero después pasan los años y no lo volvemos a hacer. Así que la idea es esa, vamos a ir redondeándola. Segundo, agradecer a la FAS, porque esta es la última charla de nuestro primer ciclo como comité científico,
y fue toda una experiencia para todos nosotros en base a prueba y error. Esta pandemia nos autoacuarteló a todos y tratamos de armarnos como pudimos y salir adelante con esto. Así que por ahí las primeras no salieron bien, pero las últimas, la verdad que les agradezco a todos los chicos del comité científico porque hicieron un esfuerzo enorme. Muy agradecido a la FAS por el espacio y porque, bueno, es una sola forma de trabajar para que todos los buzos estemos encaminados en el mismo nivel o con las mismas ganas. Así que, bueno, agradecidos a todos y no sé si querés agregar algo más, Gonza. No, digamos, acompaño lo que vos decís, les agradecemos por supuesto a las autoridades del CASE que nos permiten también hacer esto, a la FAS, en particular a Santiago, que es la persona que se ocupa del manejo del Zoom y demás, que siempre está ahí al pie del cañón, y a todas las personas que participan, y las invitamos a que estén atentas, porque seguramente el año que viene algo más seguiremos haciendo. Y les vuelvo a comentar que pueden pedir el certificado, creo que apareció el código QR, si no nos mandan un mail, Marina les va a contestar y se va a ocupar de hacérselo llegar. Si no hay preguntas y si nadie más quiere decir más nada, los vamos despidiendo. Muchas gracias a todos y los esperamos en las próximas charlas. Bueno, gracias, Mario. Gracias a ustedes, bueno, que tengan buenas noches y ya saben, a su disposición cuando sea necesario. Buenas noches. Bárbaro. Nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. A todos.